Bienvenidos a Yo Soy Mi Propósito. Yo soy María Antonieta Alvarado García, psicóloga clínica y social con 37 años de experiencia trabajando con personas que en algún momento de sus vidas se detuvieron y se preguntaron ¿quién soy yo realmente? Este canal nació de esa pregunta y de mi libro Yo Soy Mi Propósito, que puedes encontrar en Amazon en el link que está al final de este video en la descripción. Hoy arrancamos con el episodio número 5 y quiero empezar por el principio, por la pregunta más antigua y más personal que existe. ¿Qué es la identidad? Porque antes de hablar de cómo construirla, de cómo recuperarla o cómo profundizar en ella, necesitamos entender qué estamos hablando y a qué nos estamos refiriendo. Y te prometo algo, al final de este episodio vas a mirar tu propia historia con ojos distintos. Vamos con el segundo punto que está vinculado con la pregunta que todos evitamos. Y déjame comenzar por ahí. Quiero hacerte una pregunta para entrar en materia. Si alguien te preguntara ahora mismo quién eres tú, ¿qué responderías? La mayoría de las personas responden con su nombre, su profesión, su país de origen. Sin embargo, quiero decirte que nada de eso define la identidad. La identidad es algo más profundo, más íntimo y seré honesta contigo, más incómodo de mirar también. Es la respuesta a ¿qué hay en mí que permanece cuando todo lo demás cambia? Cuando pierdes el trabajo, cuando se va la pareja, cuando los hijos crecen y van a hacer sus vidas, cuando el cuerpo cambia, ¿qué queda? Eso es lo que los grandes psicólogos han intentado responder durante más de un siglo y hoy te voy a contar lo que cada uno encontró. Vamos a hablar de Jung, Carl Gustav Jung. Jung no usaba la palabra identidad directamente, él hablaba del self, del sí mismo, y lo que decía era poderoso. La identidad no es lo que mostramos al mundo, es la integración de todo lo que somos, incluyendo lo que escondemos, lo que nos avergüenza, lo que preferimos no ver. Él lo llamó la sombra y decía que una persona que no ha integrado su sombra no tiene identidad real, lo que tiene es una máscara. ¿Has conocido a alguien que parece tenerlo todo claro, todo controlado y de repente colapsa sin explicación aparente? Pues yo diría que esa persona nunca se miró internamente, es decir, por dentro. Lo valioso de Jung es esto: la identidad no se construye ignorando partes de ti, se construye integrándolas. Y fíjate bien lo que está diciendo Jung o lo que había referido. No es negarte, no es ignorar lo que es parte de ti, es simplemente reconstruirlo integrándolo. Pero Jung trabajaba principalmente desde el inconsciente, desde los arquetipos. Y aunque es profundamente rico, su enfoque no nos dice mucho sobre cómo la identidad cambia a lo largo de la vida, de los 20 hasta los 70 años y más. Para eso necesitamos otros autores. Es importante y quiero detenerme un poquito aquí para que vayas anotando aquellas palabras que parecen un poco confusas y luego puedes preguntármelas en la sección de comentarios aquí debajo precisamente de este podcast. Vamos entonces a cerrar con Jung y vamos a introducirnos con Alport y con Carl Rogers. Organización y congruencia. Gordon Alport, uno de los padres de la psicología de la personalidad, yo lo definiría como el padre de la psicología de la personalidad, decía que la identidad es la organización única y madura de todos los rasgos de una persona. Habla de un proceso muy dinámico, en movimiento,
pero que además describe como única, madura y organizada. Para Alport no alcanza con tener características, todo el mundo las tiene. Lo que define la identidad es cómo esos rasgos se organizan de manera coherente y propia, como una firma que nadie más puede imitar. Ahora bien, ¿qué pasa con esa organización si no se ha logrado? ¿O qué pasa cuando esa organización, mejor dicho, no se ha logrado? Cuando los rasgos están ahí, pero dispersos, contradictorios, sin coherencia, eso clínicamente se ve mucho. Para Carl Rogers existe otra dimensión, la cual agrega a su teoría o a su fundamento. Para él la identidad saludable es congruencia, que lo que sientes, lo que piensas y lo que haces deben siempre estar alineados. ¿Cuántas personas conoces que piensan una cosa, sienten otra y hacen una tercera completamente distinta? Roger diría que esa persona está en crisis de identidad, aunque nadie lo haya nombrado así. La congruencia no es perfección, es honestidad con uno mismo. Alport y Roger nos dan una pista valiosa. La identidad tiene que ver con coherencia interna, pero todavía nos falta algo. Y el sentido, ¿para qué soy quien soy? Entonces, mencionamos a dos autores más, Frank y McAdams, sentido y narrativa. Viktor Frankl sobrevivió a los campos de concentración nazis y lo que observó en sí mismo y en otros fue esto: las personas que sobrevivían no eran necesariamente las más fuertes físicamente, sino aquellas que tenían un para qué. Para Frankl, la identidad no se entiende sin el sentido, sin una respuesta a ¿para qué existo yo? Y esto es clínicamente poderoso porque he visto muchas veces en consulta durante todos estos años que una persona puede tener todo lo externo resuelto y sentirse profundamente vacío, porque no tiene respuesta precisamente a estas preguntas. ¿Para qué soy quien soy? Frank diría que sin esa respuesta la identidad flota sin ancla. Y aquí entra McAdams con algo muy contemporáneo. Nos habla de identidad desde el punto de vista de la narrativa. McAdams dice que la identidad es la historia que te cuentas sobre tu propia vida. No los hechos en sí, sino cómo los interpretas tú, qué lugar le das, qué significado les otorgas. ¿Eres el protagonista de tu historia o eres la víctima? ¿Tu pasado es una carga o es el origen de tu fortaleza? Esto me parece que es fundamental porque en consulta lo primero que cambia cuando alguien trabaja su identidad es el relato que hace de su propia vida, y esto es maravilloso porque por ahí comenzamos con algo muy pero muy positivo. Vamos a hablar de un autor que es sumamente sensible y además muy importante para la psicología del apego, y se trata de John Bowlby, La identidad desde el apego. John Bowlby nos lleva a los orígenes, a los primeros vínculos, y observa bien, escucha bien, porque en la medida en que yo estoy conversando contigo, yo quiero que tú vayas imaginándote en cuál de estas etapas tú podrías estar, en cuál de estas definiciones tú además podrías tener una razón o una explicación que te ayude a comprender quién tú eres. Ese patrón de apego del que habla Bowlby, y aunque se forma por supuesto que en la infancia, nos acompaña toda la vida, a menos que lo trabajemos.
Una persona con apego seguro construye su identidad desde la confianza básica en sí misma. Una persona con apego inseguro, ansioso, evitativo o desorganizado construye su identidad desde el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser abandonado, miedo a necesitar a alguien. Estamos rodeados de muchos miedos, miedos que no son precisamente positivos en el sentido de que nos sirven para la supervivencia, sino que son obstáculos que nos paralizan o que nos hacen simplemente somatizar, utilizando cualquier tipo de excusa para tratar de no experimentarlo. Lo que Bowlby aporta a nuestra comprensión de la identidad es esto: no hacemos nada absolutamente con identidad. La primera versión de quién somos se construye en relación con los otros, con mamá, con papá, con quien nos cuidó. Son esas figuras de apego primario. Y eso tiene consecuencias que se ven en la adultez, en la manera de amar, de trabajar, de reaccionar bajo presión. Pero Bowlby, como Jung, como Alport, como Rogers, trabajaban principalmente en una dimensión: lo del apego temprano. Le falta el tiempo, el desarrollo a lo largo de toda la vida. Y aquí es donde entra el autor que integra todo, ya que no saben ustedes quién es: Erik Erikson, el marco que lo integra todo, así lo defino. Erikson es el autor con el que trabajo desde hace más de 25 años y te voy a explicar por qué. Todo lo que acabamos de ver, la integración de Jung, la organización de Alport, la congruencia de Rogers, el sentido de Frank, la narrativa de McAdams, el apego de Bowlby, Erikson lo atraviesa todo. Pero le añade algo que ninguno de ellos todavía hace, y es el tiempo. Le agrega lo social, incluye la cultura, las crisis evolutivas. Erikson fue el primero en decir: la identidad no es un destino al que llegas una vez, es un proceso que dura toda la vida. Y ese proceso no es suave ni lineal, está hecho de crisis. Crisis que son oportunidades de crecimiento o de estancamiento si no las resolvemos. Erikson describió 8 etapas del desarrollo psicosocial, cada una con su propia crisis y su propio desafío, describiendo además una virtud a alcanzar en cada etapa. Y yo solamente trabajo con las 4 últimas etapas, desde la adolescencia tardía hasta la adultez tardía, porque es donde la identidad se prueba, se profundiza, se cambia y se trasciende. Déjame decirte algo importante. Los rangos aquí de la edad de Erikson que se definieron en su época, aún no han cambiado, siguen siendo los mismos. Vivimos más, maduramos más tarde, las circunstancias del mundo son distintas, pero las crisis siguen siendo las mismas. ¿Quién soy yo? Esa es la crisis de la adolescencia tardía y de la juventud. Veamos la segunda: ¿puedo entregarme a alguien sin perderme? Esta es la crisis de la adultez joven, que busca la intimidad versus el aislamiento. Estoy construyendo algo que trasciende. Esa es la crisis de la adultez intermedia, que frente a la generatividad pues simplemente busca cómo hacer que su legado pueda tener un sentido. Puede mirar mi vida con paz. Esa es la crisis de la adultez tardía. Cierro absolutamente todo lo que he construido, lo comparto y me voy en paz. Y aquí está lo que hace único a Erikson: el principio epigenético. Te invito a que busques la definición. Cada crisis que no resuelves se arrastra a la siguiente etapa, no desaparece,
se transforma en una carga que va creciendo. Por eso hay adultos de 50 años que siguen con la crisis de identidad de los 20 sin resolver. Por eso hay personas de 60 que nunca aprendieron a intimar. Por eso también hay gente que llega a la vejez con una sensación de vida desperdiciada, como que no hicieron lo que debían, que nadie les explicó a tiempo o porque simplemente nunca encontraron un verdadero sentido a sus vidas. Erickson nos da el mapa completo, no solo un fragmento de la historia, sino toda la historia humana, desde la cuna hasta el final. Y eso es lo que hace que sea el marco con el que trabajo, no porque sea el único, sino porque es el más completo para entender la identidad como un proceso vivo, dinámico y profundamente humano. Llegamos a mi tema, a mi modelo, a mi bella y grandiosa metáfora, la metáfora del árbol. Ese es mi aporte. Ahora quiero contarte algo personal. Desde que era adolescente, cuando apenas empezaba a estudiar psicología, tenía una imagen en la mente para entender la identidad. Y este siempre fue un árbol. Por eso es que a veces tenemos que seguir nuestra intuición, seguir esa idea que nos llega de pronto como con algo de emoción. Un árbol tiene raíces que no se ven, pero que sostienen todo. Tiene un tronco que guarda la fuerza, tiene ramas que se extienden hacia los otros y tiene una copa que aspira a algo más grande. Con los años, esa imagen se fue llenando de contenido clínico y cuando llegué a trabajar con estudiantes de agronomía en la universidad, tuve la experiencia más maravillosa que puede tener cualquier docente que trabaja con jóvenes y de un nivel de conciencia o con un nivel de conciencia tan impresionante como el que ellos desarrollaron en la medida en que iban entendiendo no solamente la cátedra que me tocó en ese momento construir, porque yo creé el programa, se llamaba o se llama Ética y Responsabilidad Social, y el resultado de este proceso fue increíblemente hermoso. Ahí fue que comprendí que estos ecosistemas había que conservarlos. Tuve la oportunidad además de conversar con un gran maestro, yo lo considero como mi maestro, porque con él pude aprender a través de mis discusiones y reflexiones muchísimas cosas. Y además es ingeniero agrónomo, se llama José Navarro, y fue quien me ayudó a describir el proceso biológico de estos ecosistemas para tratar de ver la similitud y de qué manera podía yo establecer una relación entre el árbol, su ecosistema y el ser humano y su mundo de relaciones. Entendí que la metáfora tenía una base real, biológica y no solo poética. Así nació la metáfora del árbol con sus 11 campos vitales, una herramienta que usó en consulta desde hace décadas para ayudar a las personas a ver su propia identidad con claridad. No es Erickson solo, es Erickson más el apego de Bowlby, más el sentido de Frank, más la autocompasión de Christine Neff, más la conciencia plena de Jon Kabat-Zinn. Todo integrado en una imagen que cualquier persona puede entender y aplicar a su propia vida. En mi libro Yo Soy Mi Propósito, disponible en Amazon, desarrollé este modelo completo con casos clínicos reales, con evidencia científica y por supuesto con un valor importante para incluir dentro de este espacio y poder vincular al lector con una realidad mi experiencia personal. Las preguntas son clave, te guían para conocer tu propio árbol, hacer tu propia reflexión,
porque la identidad no se entiende leyendo sobre ella. La identidad se entiende mirándote a ti mismo, a ti misma, con honestidad y con compasión. Hay una reflexión final que quiero hacer para ya concluir con este podcast. Y antes de cerrar, quisiera dejarte con algo para pensar esta semana. Vimos a Jung la identidad como integración de todo lo que eres, incluso aquello que escondes o que no es posible que lo veas. A Alport como organización única y madura. A Rogers como congruencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. A Frank como la respuesta al para qué de tu existencia. A McAdams como la historia que te cuenta sobre tu propia vida. A Bowlby como la huella que dejaron tus primeros vínculos. Y a Erickson como el proceso completo, dinámico y humano que atraviesa toda tu existencia. 7 perspectivas, una sola pregunta. ¿Quién eres tú? Te invito a que esta semana te hagas una sola pregunta, solo una. ¿La historia que me cuento sobre mi vida me acerca o me aleja de quien realmente quiero ser? No necesitas respondérmela a mí, respóndela tú, respóndela para ti. Y si quieres profundizar, busca mi libro. Lee los 6 capítulos. Te dejo el link en la descripción al final de este video. Es el primer paso para iniciar este camino hermoso. Gracias por acompañarme en este primer episodio de esta clase, porque ya es el 5º de los podcasts que publico. Si este contenido te resonó, suscríbete a mi canal y comparte este episodio con alguien que también esté en esa búsqueda. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Yo soy mi propósito. ¿Y tú? Si tienes preguntas, dudas o quieres contarme cómo está tu árbol, escríbeme. Leo todos los mensajes. Hasta el próximo miércoles.